Hola gente, ¿qué tal? Muy buenos días. En este video vamos a hablar acerca de las fuentes de información. Para esto vamos a estar utilizando un libro que se llama Servicio de Referencias, una propuesta integradora de Irma Luz García y Mercedes Portugal, ¿sí? La segunda edición en este caso, corregida y revisada. Aclarando el uso de la fuente, voy a continuación a explicar acerca de esto. Las fuentes de información se dividen en tres: las personales, las institucionales y las documentales. Las personales son las que se dan a través de la transmisión vía oral, ¿sí? O también puede ser en forma escrita, a través de cartas y ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿A qué quiero referir con esto? Hoy en día la fuente de información vía personal está incrementando muchísimo. También se incluye todo lo que son audios de WhatsApp y todo eso, pero sobre todo por los chats instantáneos. Hoy en día está creciendo más la información personal y están decreciendo partes de las documentales. Igualmente esto de la actualización lo vamos a ir viendo en un ratito. Bueno, las personales en este caso refiere a todo lo que es transmisión vía oral, ¿sí? Puede ser tanto, la transmisión oral puede ser formal o informal. ¿Esto qué quiere decir? Formal puede ser a través de asociaciones de profesionales. Y la informal puede ser a través de un docente hacia alumnos, por ejemplo. Esa es transmisión vía oral, por eso estamos hablando de fuentes de información personales. Muy bien, pasando al siguiente ítem, tenemos y nos encontramos a las institucionales. Las institucionales son las que van a brindar la información, la institución, digamos, es proporcionada a través de las instituciones, ¿sí? Por eso es que se llama institucionales. En este caso, hoy por hoy, generalmente se va a transmitir esta información a través de páginas web o redes sociales, Facebook, Instagram, todo ese tipo de cuestiones va a estar brindando, digamos, la información. Son instituciones oficiales que tienen esa red social y brindan la información al público. Ese es otro tipo de fuente de información. Y por último tenemos las documentales. En las documentales es en la cual nos vamos a quedar porque vamos a hablar y vamos a hablar bastante, ¿sí? La vamos a ampliar porque acá es donde tenemos y nos vamos a centrar. Vamos a tener la colección de referencias en un punto. Pero bueno, las documentales son las que proporcionan información a partir de documentos, básicamente, ¿sí? Y puede ser a través de cualquier tipo de soporte. Puede ser soporte tanto físico como soporte digital, ¿sí? A través de monografías, publicaciones periódicas, etcétera. Puede ser un montón de cuestiones. Y dentro de lo que son las documentales, vamos a tener las fuentes documentales primarias, ¿sí? Acá tenemos las fuentes documentales secundarias y las terciarias. Vamos a hablar acerca de esto particularmente, ¿sí? Las fuentes documentales primarias son las que van a presentar información de producción original. ¿Sí? Esto quiere decir que la producción tiene que ser original. Acá es donde tenemos, por ejemplo, vamos a tener, por ejemplo, CDs, vamos a tener producción, puede ser artística también, pueden ser producción de tipo monográfica, en el sentido de que sea original, porque obviamente puede ser monográfica pero en bibliografía, pero acá tenemos por ejemplo algún libro de algún autor que sea original, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones es primaria, ¿sí? Porque tiene que ser siempre original. Ahora, la secundaria es la que va a remitir a la primaria, ¿sí? Es información que va a remitir a la primaria. Y dentro de la secundaria vamos a tener varios ejemplos. Por ejemplo, tenemos diccionarios, tenemos enciclopedias, tenemos anuarios, almanaques. Ahora vamos a ver un poquito de todo esto, ¿sí? Y después tenemos las terciarias. En las terciarias, o sea, es una fuente documental que va a remitir a la secundaria. Y de la secundaria tenemos que remitirnos a la primaria. Para dar bien este ejemplo, en la terciaria vamos a tener bibliografías de bibliografías. ¿Qué es una bibliografía para la gente que no sepa? La bibliografía es una colección, es una compilación, mejor dicho, de determinados recursos, ¿sí? Pueden ser una compilación de determinadas monografías que abarquen sobre determinado tema. ¿Esto qué quiere decir? Podemos tener, por ejemplo, una bibliografía que puede ser una versión libro, ¿no? Pero puede ser una monografía que hable sobre material sobre el fútbol, ¿sí? Entonces ahí tenemos un libro que dentro de ese libro va a tener metadatos que van a tener cantidad de libros, digamos, que hable sobre ese tema. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Me refiero a que dentro de la bibliografía, ¿sí? Dentro de ese material, dentro de ese libro, vamos a tener varios libros, ¿sí?
O sea, ¿qué quiere decir que esto? Esto no es producción original, o sea, esto no es una fuente primaria. Porque dentro de esa fuente van a haber varias fuentes primarias, ¿sí? Ahí es cuando viene ese caso, digamos. Bueno, acá es cuando tenemos las terciarias, ¿sí? Las terciarias. Entonces, para poder, digamos, dentro de la fuente terciaria, lo que vamos a necesitar, dentro de esa bibliografía de bibliografía, o sea, lo que vamos a tener en esa compilación, en ese recurso, va a ser una compilación de bibliografías, ¿sí? O sea, va a ser una bibliografía que hable sobre bibliografías. Y esa, digamos, va a ser nuestra fuente terciaria, porque para, digamos, acceder a la fuente secundaria vamos a tener que dentro de esa bibliografía elegir una bibliografía. Y después cuando accedamos a esa fuente secundaria, que es la bibliografía, vamos a tener que ir a la fuente primaria, porque vamos a tener que ver dentro de esa bibliografía los recursos. Hoy en día el uso de las bibliografías se está dejando de usar, ¿no? Una cuestión bastante obvia, todo lo que tiene que ver con la tecnología y eso. Y está, digamos, modificándose, ¿sí? Muy bien. Ahora bien, tenemos, ¿sí? Dentro todo lo que es las fuentes secundarias y las terciarias van a formar lo que son la colección de referencias. Es lo que a un referencista le va a importar. Y dentro de lo que es la colección de referencia vamos a tener dos tipos de bibliografías, ¿sí? Fuentes de referencias no bibliográficas y fuentes de referencias bibliográficas. ¿A qué me refiero con esto? Las fuentes de referencias no bibliográficas son las que van a permitir satisfacer nuestra información sin necesidad de acceder a las fuentes primarias. ¿Esto qué implicaría? Implicaría que yo, viendo a través de una enciclopedia, de un diccionario, puedo satisfacer mi información sin necesidad de remitirme a una fuente de producción original, ¿sí? Eso es lo que quiere indicar bien qué es esto, digamos, qué son las fuentes de referencias no bibliográficas. Hoy por hoy, por ejemplo, tenemos lo que es el caso de... Voy a acercarme rápidamente para ver lo que es la tecnología actual. Hoy tenemos Google Assistant, ¿sí? Google Assistant lo que va a permitir es, va a acceder, digamos, a lo que es Wikipedia, que es una enciclopedia, es una fuente secundaria, ¿sí? Y va a satisfacer nuestra necesidad de información a través de un servicio de respuesta rápida. Después vamos a ver los servicios. Y nos va a satisfacer la necesidad de información sin que nosotros tengamos que ir a la fuente primaria. Es decir, Google Assistant no está, digamos, remitiendo a una fuente primaria para satisfacer nuestra información. Está remitiendo a una fuente secundaria. Pero Google Assistant está trabajando para cada día acceder a fuentes primarias. Así que eso después lo vamos a ver. Se mete a través de lo que son las institucionales. Igualmente eso después lo veremos, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver si está todo bien. Ok, Google. ¿Cuándo nació el general San Martín? José de San Martín nació el 25 de febrero de 1778. Bien. Ahí Google Assistant está accediendo a lo que son fuentes secundarias, ¿sí? Que es Wikipedia, para poder satisfacer nuestra necesidad de información a través de un servicio de respuesta rápida, ¿sí? Eso es lo que hace Google Assistant. Es increíble, ¿sí? Bueno, muy bien. Continuando con esto. Ahora bien, pasamos a lo que son las fuentes de referencias bibliográficas. Las fuentes de referencias bibliográficas obviamente es todo lo contrario a las fuentes no bibliográficas, digamos. Es decir, para poder satisfacer mi demanda de información, necesito acceder sí o sí a una fuente primaria. En las fuentes de referencias bibliográficas se van a encontrar todo lo que son los catálogos en línea, puede ser catálogo en ficha, en diccionario, todo ese tipo de cuestión. Catálogos puede ser, digamos, bibliografía, ¿sí? Porque necesito yo acceder a ese recurso de producción original para poder satisfacer mi demanda de información, ¿sí? Todo ese tipo de cuestiones es la que va a componer lo que son las fuentes de referencias bibliográficas, ¿sí? Bueno, hasta acá por hoy. Pero sin antes quiero explicarles rápidamente dentro de qué tenemos en las fuentes no bibliográficas. Las fuentes no bibliográficas van a estar compuestas por diccionarios, ¿sí? Rápidamente, enciclopedias, fuentes biográficas. Vamos a tener fuentes de información factual, que van a tener directorios, anuarios, almanaques mundiales, fuentes estadísticas, ¿sí? Después vamos a tener fuentes geográficas. Y ahora entramos a las fuentes bibliográficas. Las fuentes bibliográficas vamos a tener bibliografías, ¿sí? Catálogos de biblioteca, contenidos corrientes, índice de citas, ¿sí?
base de datos bibliográficos. Y después vamos a llegar a las fuentes terciarias, ¿sí? En las fuentes terciarias vamos a tener guías de obras de referencia general, manuales de referencia general y bibliografías de bibliografías. Esas son las fuentes terciarias, ¿sí? Bueno, espero que les haya servido el video. Después vamos a especificar un poquito acerca de los diccionarios, acerca un poquito de todo esto, ¿sí? Pero simplemente para indicarles acerca de lo que son las fuentes de información, ¿sí? Espero que les haya servido. Cualquier cuestión en los comentarios, así podré responder de forma completa, ¿sí? Bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido y cualquier duda en los comentarios. Un saludo.